Bueno, buenas noches. Entonces, vamos a continuar con los temas. Ya habíamos hablado de la estructura general del pseudocódigo. Ya comenzamos entonces a ver partes del pseudocódigo, pues, que tienen ciertas funciones o ciertas formas un poco más definidas con las cuales ustedes podrán regenerar o realizar ciertas actividades o tareas. La idea con esta nueva parte es, como yo les comentaba en algún momento, les estoy dando una nueva ficha de Lego. Usted puede hacer pues las fichas que necesite para construir, y con estas fichas entonces usted puede determinar cómo va a controlar la información. Por eso se conoce como estructuras de control. Pero estas estructuras de control van a estar definidas por unas decisiones que le van a permitir generar unas actividades o tareas, y en algunos casos pues repetir esas actividades de acuerdo pues a esa decisión, y pues la controla por medio pues de algún, de algún dato o de alguna condición que le permita pues a usted poder trabajar con esa información. Bueno, ¿no me escucha? ¿Me escuchan otros? Porque me dice el señor J que no me escucha. Que me dice que hay que... Sí, señor, sí Sí, se profe, escucha. sí se escucha. Sí. Gracias. J, revise. Gracias. Bueno, entonces, estas estructuras de control, en general tenemos 5 estructuras. Una estructura es la si, entonces, esta también se conoce como condición simple. Esta obedece a un dato que se compara con otro, y si el dato es verdadero o falso, pues entonces continúa o no pues con la actividad o proceso. También está la sí, entonces sí, no. En este caso pues ya tendría la posibilidad de 2 caminos, también dependiendo de esa condición. La otra sería la según sea. Esta según sea ya es cuando usted tiene varias posibilidades y pues puede tomar cualquiera de esos caminos, pero en el momento en que tome una de esas decisiones o caminos, pues ya toca utilizar otra estructura que la complemente para poder volver a repetir. Y está la estructura de repetición, está la estructura para haga, que normalmente tiene un número o cantidad determinada pues de veces que va a repetir el proceso. Está la mientras haga, que también tiene que ver que se cumple una condición y la haga mientras. Entonces, inicialmente vamos a ver estas estructuras de decisión y pues miraremos algunos ejemplos, y pues ya después avanzaremos con las demás estructuras. Pero la ideal es que comencemos a entender la información. ¿Por qué? Porque Profe, resulta de que, dígame. profe, lo que como yo soy nuevo, yo no estoy pues registrado pues en nada. Entonces no sé si quiere registrarse en algo aquí o algo por el estilo. O sea, nosotros, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, señor. Bueno, hasta el momento lo único que se ha hecho es mandar información al grupo, sobre todo Sí. información del libro, información de los archivos así en PDF que se han visto, etcétera. Pero no hemos hecho taller, no hemos hecho quiz, no hemos hecho este tipo de actividades aún, ¿ya? Entonces, Sí, señor. Bueno, la idea es que con el libro practiques y los sí. temas, porque la otra semana yo creo que se hace el primer parcial. Y la actividad de taller Sí, o de quizzes, eso ya miraremos para esa parte, para esa nota, que no hay inconveniente. ¿Listo? sí, señor. Bueno, muchas gracias. Con gusto, ok. Bueno, entonces, inicialmente están las estructuras de selección, que como les decía, la primera es la selección simple, solamente está el sí
esta condición se cumple, entonces haga estas acciones. Entonces miren que esto tiene un sí y un fin sí, o sea, un cierre, donde inicia y donde ya finaliza. Esto es necesario tenerlo en cuenta para poder decirle al sistema o a la aplicación qué grupo de acciones o de tareas o de actividades hacen parte pues de este bloque, ¿ya? Si yo no cierro, pues el sistema puede continuar o puede generar otro tipo de inconvenientes. Y cada lenguaje pues tiene sus características y demás. Entonces, para yo saber qué va asociado a esta estructura, entonces va el sí y el fin sí. Y en el lenguaje de programación, cuando vamos a trabajar con C, miraremos cómo se trabaja esa característica de dónde abre y dónde cierra. Si esta condición es verdadera, entonces hace lo que está aquí, todo lo que esté dentro de ese bloque. Si la condición es falsa, pues simplemente no hace nada. Entonces simplemente sale y listo. Esta condición normalmente, ¿qué es? Esta condición es una comparación entre un dato con otro o entre un dato con un número, etc. Por ejemplo, yo tengo la variable edad. Entonces yo le puedo decir edad mayor o igual a 18. Esa es la condición. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, entonces viene y hace cosas aquí. Si esto es falso, pues simplemente pues se sale. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo sencillo. Entonces miren que este ejemplo tiene lo que ya hemos mirado con la estructura general. Inicio, fin. Declaración de variables. Entrada, introduzco un número. Esa es la entrada, lea num. Proceso, este sería el proceso. Si num es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta es la condición, que es una comparación del dato que se ingresa con 0, es mayor o igual a 0, entonces simplemente salida, escriba en números positivos. Entonces miren que ya comienzo a generar ese tipo de cosas, entradas, procesos y salidas, con unas nuevas estructuras adicionales. Entonces ya comienza a acumularse información. Entonces, si no practican con la información que ya había, cada vez que vamos avanzando, se va generando nueva información y pues se va generando más inconvenientes porque van apareciendo nuevas cosas y pues muchas de ellas que son muy necesarias. Entonces esta es simple, sí, listo, fin, sí, ya. Entonces solamente tiene esta condición, pero también está la estructura de selección doble. ¿Qué pasa con la estructura de selección doble? En el caso de la estructura de selección doble, esta condición, si es verdadera, hace este paquete de acciones o procesos. Si es falsa, viene para acá. Entonces, si la condición es verdadera, entonces haga esto. Si no, haga lo que está acá. Permítanme. Bueno. Entonces miren que con esta selección doble es como yo tener pues dos caminos. Entonces usted tiene una dirección, por ejemplo. Entonces usted ve la dirección y pues mira las condiciones. ¿Qué es las condiciones? Pues comparar su información con la nomenclatura que esté en la calle o la dirección que aparezca por ahí. Entonces usted mira, bueno, carrera tata, por esta, no, entonces por esta calle. Entonces, si la condición se cumple, pues toma un camino, si no, pues toma el otro. Así de sencillo. Y pues de acuerdo a eso, pues ya genera una actividad o acción para poder continuar con su proceso. Entonces, si la condición se cumple, viene aquí. Y cuando hace este grupo de actividades, se sale ya. Cuando la condición no se cumple, pues no viene, no hace esto, sino que viene acá y hace esto, realiza las actividades y se sale. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, entonces, en este caso,
tenemos inicio, dos variables de tipo entero, entrada, introduzca un número, lea num, este es parte del proceso. Entonces, a res le asigno el número módulo 2. ¿Qué es el módulo? El módulo es el residuo de la división. Entonces, un número dividido con 2, el residuo puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, por ejemplo, 8 dividido 2, entonces me da 4. 4 por 2, 8. ¿Cuánto me sobra? Nada, 0. Entonces, cuando usted divide un número por 2 y el residuo es 0, entonces es un número par. Cuando usted divide un número en 2 y el residuo es 1, entonces quiere decir que el número es impar. Entonces eso es lo que está haciendo aquí. Esto que está aquí, yo lo había podido colocar aquí. Num módulo 2 igual a 0 aquí. Entonces, tal cosa, si no, tal otra. ¿Ya? Pero pues lo quise colocar de esta manera de pronto para que no vaya a haber confusión. Aquí lo que está haciendo es asignándole lo que sobra, se lo asigna a la variable res, eso que es residuo, y él mira ahora si el residuo es 0, entonces escribe par, si no, viene acá, quiere decir que el residuo es 1. Todo número que usted divida, número entero, oído, número entero, que usted divida por 2, si el residuo es 0 es par. Y el otro que lo único que queda es que el residuo sea 1. Entonces, si el residuo es 1, es impar. Y listo. Y este tipo de cositas sencillas a veces pueden ser útiles para cualquier otro ejercicio, ejemplo, y hasta para otras cosas que a veces uno las ve como tan básicas y después por allá uno las utiliza hasta en la vida profesional. Esto era entonces la selección simple y la selección doble. Viene ahora una que se llama selección múltiple. Esta selección múltiple, ¿de qué manera utiliza? Esta selección múltiple, haga de cuenta cuando usted trabaja con un menú. Usted llama a una operadora y siempre le dicen opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Eso es opción múltiple. Entonces, el valor es la opción que usted escoge. Entonces, en el caso de que el valor sea tal, viene y hace esto de aquí. En el caso de que el valor sea otro, viene acá y así. ¿Por qué tiene que ir cortar? Porque cuando usted escoja uno de los casos o digite el valor correspondiente, él hace estas sentencias, subórdenes, y ya debe terminar. Cortar es para que él termine y se salga. Entonces ya viene y fin. Si usted no le coloca el cortar, automáticamente él salta o continúa con con el siguiente caso. Entonces ahí va a haber un error, porque usted escogió una opción y le continuó con la opción siguiente que no había escogido. Entonces ahí se generó un error. Entonces aquí usted puede combinar. Tiene esta estructura que llama según sea, que según sea la opción o la expresión, se toma el valor y se ingresa a ese bloque de órdenes. Resulta que este bloque de órdenes, usted puede tener un sí, puede tener un sí, si no, puede tener otro según sea. Entonces, cuando usted llama, volvemos al ejemplo del operador, cuando usted llama al operador, le dice opción 1, opción 2, opción 3, etcétera. Usted escoge la opción y a veces vuelve y le dice otra vez, opción 1, opción 2, opción 3, etcétera. Eso sería un submenú. Entonces, ese submenú pues también es así, una, una estructura de selección múltiple. Entonces, ahí pueden haber muchas combinaciones y muchas posibilidades. Entonces, tenemos un ejemplo, es lo mismo, inicio,
una variable de tipo entero, escriba, ingrese el número del día que desee, día a día. Entonces, de acuerdo al valor que él ingresa, si ingresa 1, entonces el caso de que sea 1, el caso de que sea 2, pero además de estos casos, él tiene una opción que se llama por defecto. Esta opción por defecto es cuando los casos que usted tiene definidos, el usuario ingresa otro valor diferente. Si él ingresa el valor 0, pues en los días no existe y pues se viene para acá por defecto. Entonces, normalmente la opción por defecto lo que tiene es un mensaje indicando que hubo un error. ¿Ya? Error en su opción, opción no existente, opción no válida. Entonces, para eso es el por defecto. Para él indicarle al cliente o usuario que cometió un error, pues que lo corrija, ¿no? Aunque al realizar el proceso, pues indicó un valor que no cuadra. Entonces, esta por defecto, aunque es opcional, siempre la recomiendo porque pues es necesario indicarle al usuario o al cliente que dentro de las opciones que determinó no existe la que él requería. En los operadores, usted le dice en opción 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, y usted digita la 6. Él no le dice error en su opción, inténtelo nuevamente, no, simplemente usted cuando menos escucha, vuelve y se repite el menú, opción 1, tal, opción 2, vuelve y se repite. No le dice que estuvo mal o que lo escribió mal, sino que él automáticamente repite. Entonces, en ese sentido, pues ahí hay que revisar eso. Bueno, entonces, esta variable es la que controla, de acuerdo al dato que se ingresó, a dónde va a ir según el caso o según el dato registrado, pues para generar los procesos o demás. Aquí pues el proceso simplemente es que escribe un mensaje. Como les digo, aquí pueden haber muchas otras cosas, pueden haber tranquilamente otra estructura según sea, puede haber petición de datos, pueden haber una gran cantidad de cosas. Y pues todo eso depende pues de la necesidad. Entonces, por eso más adelante miraremos pues unos ejemplos un poco más extensos y con mayor información. Bueno, continuamos por acá. Bueno, como les decía, pues estas estructuras pueden anidarse, o sea que pueden haber otras estructuras internamente, pero hay dos opciones o dos casos muy especiales. Por ejemplo, en el caso de la estructura de condición doble, sí, entonces sí, no, resulta que yo puedo colocar muchas condiciones aquí. Yo le puedo decir sí, condición 1, condición 2, condición 3, etcétera, todas las que yo requiera. Pero estas condiciones, en este caso, están unidas por el conector I. Entonces, condición 1 I, condición 2 I, condición 3, etcétera, todas las que yo necesite. Entonces, todas, cuando están conectadas por medio del I, todas tienen que ser verdaderas para poder realizar estas acciones, ¿ya? Todas tienen que ser válidas, todas tienen que cumplirse para poder generar esto. Cuando una no se cumple, entonces viene para acá, al si no. Cuando una no se cumple. Pero, ¿cómo sabe el usuario cuál no se cumplió? Si usted lo tiene de esta manera, el usuario no sabe. ¿Por qué? Porque él simplemente evalúa todas, el sistema las evalúa, bueno, no se cumplió tal y boom, pasa para acá. Pero realmente, como él evalúa todo como en un paquete, pues no le dice usted, es que la condición tal fue la que no se cumplió, no. Él evalúa todo en un solo conjunto y por ahí brincó algo y siguió entonces para acá porque una no se cumplió. Entonces, ¿cuál es la recomendación?
que usted cree que tiene esta necesidad con el y. Entonces, se recomienda manejarlo de esta manera. Es más largo, sí, pero se supone que es mucho más entendible o claro o manejable pues para el usuario. ¿Por qué? Viene y mira, si la condición 1 es verdadera, viene y ahora pregunta por la condición 2. Pero si la condición 1 es falsa, pues ya, ¿para qué pregunta por la 2? Porque la 1 ya es falsa, entonces de una vez se sale y viene para acá, para el si no, ¿ya? Pero si la condición 1 es verdadera, pregunta por la 2. Si la 2 es verdadera, pregunta por la 3. Pero si no, ¿para qué pregunta por la 3? De una vez se sale acá y le dice al usuario, la condición que no se cumplió es esta, por esta y esta razón, entonces no se puede seguir con el proceso, por ejemplo, ¿ya? Si se cumplió la 1, la 2, entonces viene y pregunta la 3, y lo mismo. Y lo mismo puede seguir continuando. Si se cumple la 1, la 2 y la 3, entonces pregunta por la 4 si la hay, por la 5, por la 6, etc. Y si no se cumple, ¿para qué continúa preguntando? Simplemente se sale. Eso, pues, para el usuario es mucho más eficiente y, pues, mucho más informativo, porque le va a decir, vean, el error fue aquí, o esta parte fue la que no se cumplió. Entonces, es bastante engorroso y molesto cuando usted está generando cualquier proceso y se sale y usted no sabe qué pasó. Por ejemplo, usted está llenando un formulario y el sistema simplemente le dice error en los datos y se sale y vuelve a aparecer el formulario vacío. Y uno le queda como que, ¿y entonces? ¿Qué llené mal? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué sucedió? Entonces, en algunos casos simplemente él hace la verificación de que todos los datos estén correctos, pero se coge como el paquete de los datos y ya. Entonces, pues, no le avisa a uno en cuál se equivocó o cuál le faltó. Pero ahorita sí han hecho un poco, optimizado un poco estos formularios, entonces usted no llena algún dato y el sistema entonces ahí sí le dice, vea, este dato le faltó y se pone hasta como en un recuadro rojo o alguna cosa así, porque los datos son obligatorios, entonces llena este dato, si no, no puede continuar, entonces ya uno, listo, ya lo hace. Pero a veces sucedía así, estaba toda la información, todo uno la llenaba y después simplemente se salía el sistema. Entonces, ese tipo de cosas pues son bastante para el programador pues más extensas y tener pues mucho cuidado de cómo lo hace, pero pues para el cliente es mucho más ágil. Simplemente va haciendo y si falló en algo pues no continúa, sino que le dice corrija aquí o haga esto o el error fue esto. Entonces ya sabe que la próxima vez la idea es no volver a cometer ese mismo error. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener siempre atención y cuidado con ese tipo de manejo y que de verdad pues dé usted un manejo adecuado pensando en el cliente. La otra también es que usted tenga las condiciones unidas o concatenadas con el o. Esta condición o esta condición o esta condición o esta condición, etcétera. Aquí, si una es verdadera, pues ya viene para acá. ¿Por qué? Usted dice, bueno, esta o esta es igual, con una no hay problema, ¿ya? Entonces, como si, digamos, a usted le gusta mucho el helado, por ejemplo. Entonces le dicen, hay demora o de chocolate. Pues a usted le gustan los dos, cualquiera. Deme cualquiera que no tengo problema. Algo así. Esta o esta. Bueno, esta, listo. Entonces viene acá. Si todas, aquí en este caso, si todas son falsas, viene para acá. Acordémonos que en el caso anterior, si todas son verdaderas, es que viene aquí, hace eso. ¿Ya? Con una que sea falsa en el caso anterior, saltaba acá. Aquí no. Aquí con una que sea verdadera hace esto y todas tienen que ser falsas para saltar a este paquete de acciones. Entonces, miremos cómo se podría representar de una manera
mucho más factible. Entonces él viene y le dice, ¿la condición es verdadera? Sí. Hace la acción y ya. ¿Para qué sigo preguntando si con una ya tengo? Esta se cumplió, bueno, listo, ya, finalizo. ¿Ya? Ah, esta no se cumplió. Ahora sí, entonces vamos a ver la otra condición. Si se cumplió, listo, ya finalizo. Pero si no se cumplió, lo mismo, vengo y miro la siguiente. En este caso, lo voy mirando hasta encontrar una que se cumpla para hacer las acciones. Y si ninguna se cumple, pues es que ya siempre va a llegar a el sí no, donde le puede generar o indicar pues que esa condición tampoco fue verdadera y pues por eso se continuaría revisando o pues ya se para porque no hay más condiciones que revisar. ¿Listo? Entonces, son las dos formas y las recomendaciones para usted trabajar con esta concatenación o anidamiento pues de esas estructuras, porque es una forma de mezclar también información y le va a dar pues, a usted también esa facilidad de avisarle o informarle al cliente ciertas cosas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, miren que tenemos un ejemplo para 3 números y la idea es que se visualice el mayor de los 3. Entonces lo mismo, inicio, variables de tipo real, ingresa el primero, segundo y tercer número y comienza a comparar. Si A es mayor que B, en este caso sería I, A es mayor que C, pues el mayor es A, ¿no? Entonces A mayor, asígnele A. Si no, o sea que esta no se cumplió, si A es mayor que B, en este caso sería C mayor que A, pues en última el mayor es C, ¿ya? Si no, para este caso, este primero, entonces viene B es mayor que C, si no, pues entonces el mayor es C. Y al final, pues le dice el mayor de los datos está. Entonces, esta organización de la estructura debe tener una organización lógica y que realmente lo lleve pues a la solución pues que usted espera, a lo que realmente se requiere. ¿Ya? Si aquí en alguna de estas condiciones, estas comparaciones, hay algún error, así sea mayor o que usted coloque menor, pues ahí inmediatamente todo el sistema pues va a generar un resultado que no es el real. Entonces, por ahí hay que tener cuidado cuando usted escriba todo este tipo de información. Bueno, vamos a ver por acá otro tipo de ejemplo. Entonces, mira, aquí lo que se va a hacer es a imprimir de menor a mayor. Pero miremos estas dos posibilidades. Lo tenemos así. Inicio, variables de tipo real, ingresen los 3 números, y comienzan las comparaciones. Pero uno le toca adivinar cuál va con cuál, porque está escrito de esta manera que realmente esto es un desorden. Realmente así como está desordenado. Entonces, realmente, a pesar de que pueda ser de más trabajo, de más paciencia y demás, que se recomienda. Así. Esto yo lo hice en lenguaje C. Perdón, qué pena. Esto yo lo hice en Word. Cuando ya usted entra al lenguaje de programación, él muchas veces ya automáticamente organiza cierta información y por un ladito le coloca alguna linecita y cuando usted coloca el cursor en cierta parte, él le muestra dónde abre, dónde cierra, cositas así. ¿Ya? Pese ahí no estoy seguro, que como les digo, pues no me gusta, por lo flexible pues de entrada y a veces eso pues genera más confusión y otras cosas. Y pues en muchas ocasiones los lenguajes son exigentes en muchas de sus estructuras o de sus formas, entonces por eso prefiero meterme inicialmente con lenguaje C y con pseudocódigo, y el pseudocódigo pues realmente es a mano, nada de software ni nada por el estilo, es a mano.
Entonces, mire la diferencia usted hacerlo así. Usted sabe dónde abre, dónde cierra, qué va con qué, y etcétera. Es que en este caso, pues sí, uno lo escribe, le toca dar tap para correrlo y le toca utilizar ahí las herramientas de dibujo para hacer la linecita y colocarle colores para que sepa qué va con qué y etcétera, pero realmente es mucho más fácil de leer y de entender. Cuando usted me entrega esta locura así, toda en una sola chorrera, pues yo me confundo de qué va con qué, dónde va qué, para dónde va tal cosa, y pues tranquilamente puedo obtener una mala nota por pues que de pronto, ay, esto no le falta esto, pues, y después uno dice, profe, mira, aquí está, ¿no? Con ese enredo, pues uno no entiende cierta información. Entonces, por eso la recomendación es hacerlo bien ordenado, así. El pseudocódigo, ustedes lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en Word. Si lo hacen en blog de notas, pues ustedes saben que no tiene, pues, eh, esas características, pues, que de pronto maneja el Word, ¿ya? Y pues de todas formas, pues el primer parcial sí es en pseudocódigo, el segundo sí se podrá hacer en lenguaje C o en pseudocódigo. Pero entonces, pues la idea es que ustedes se acostumbren a ciertas cosas y tengan presentes otras para que después no tengan inconvenientes al momento de entrar al lenguaje. No, no crean que es simplemente yo me meto a cualquier lenguaje y ya no. Pues lenguajes, se aprende el lenguaje en cualquier manual, pero es que la lógica, las estructuras, el manejo de ciertas cosas hay que tenerlo en cuenta para practicarlo y poderlo pues realmente eh, tener esas bases y demás. Entonces hay que tener atención en ese sentido. Entonces esta sería pues como esa recomendación para que les quede mucho más manejable, entendible, ordenado y demás. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, bueno, por ahora voy a terminar la grabación y si van a preguntar, pues entonces preguntan un momento, me permiten grabar, muchas gracias.